Veníamos bien, pero empecé a sentir ruido en el motor. Cambió el ruido del auto, entonces frené. Bueno amigos, paramos por segunda vez en la ruta, Nico. Hace un ruido raro el auto, todos míos callamos soplados juntas de la tapa. Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez, sin saber qué es lo real, buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andan? Estamos en el centro de Campana, ya nos tomamos el primer colectivo. Ahora estamos esperando el Chevalier para Capital. Sí, Chevalier ya no se llama más. Bueno, quedó re antiguo aquí. Creo que se llama Metropol ahora. Bueno. Después de muchos años volvimos a circular en transporte público. 1 hora y media más o menos de viaje nos hizo llegar a la capital federal. Amigos, llegamos a Capital. La tira gente que hay. Sí, terrible. Bueno amigos, hemos hecho todas las compras, estamos cansados, mis pies no dan más y tenemos hambre. Y como siempre nos olvidamos de grabar, pero bueno. Sí, hay mucha gente por eso. Nos caminamos toda la avenida Corrientes, desde la calle Pueyrredón hasta Puerto Madero, llegando hasta el obelisco, ubicado en la avenida más importante de Capital Federal, 9 de julio. Fue construido en el año 1936. Amigos, acá detrás nuestro. Llegamos al obelisco. Sí. Tiene una altura de 67.5 metros, construida por Alberto Prebisch. Por acá nos agarró el bajón, ¿no es cierto? Calor, mucho calor. Vean lo que me pedí. Para que vean que él también come, nada más que no engorda el maldito. Dale, prueba. Vean. Ay no, qué chanchada eso. Encima le agarraste mal a la hamburguesa. Mirá que te como, hermana. Es el Dibu. Qué cochinada, ve tu barba. Amigos, recién terminamos de comer. Ya hemos comido, estamos llenos y bueno, ahora vamos a caminar un poco, ¿no? Sí, ¿y qué te pasó en la cena? ¿De quién te acordaste? De Sammy, basta. Se puso a llorar. Está muy cerca, estamos me puso a llorar porque la extraño, es raro, estamos siempre con ella y estar sin ella, está bien que quedo con mi mamá y la cuida, pero no nos encontramos sin Sammy. Es diferente no andar sin Sammy, muy diferente. El Luna Park, anfitrión de muchísimos espectáculos deportivos y o musicales. El barrio más importante de la capital federal, Puerto Madero, lujosísimo por donde se lo mire. Amigos, estamos en Puerto Madero ahora. Está hermoso el día ahí, 23 re linda. No. Hace tanto calor como pareciera. Nos vamos a poner a vender pulserita acá. Lo trajimos. El famoso Puente de la Mujer, donde todos vienen a sacarse fotos. Amigos, estamos en la Plaza de Mayo y atrás nuestro está la Casa Rosada, como pueden ver ahí. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo. Ahí mismo se encuentra el despacho del presidente de la República Argentina, inaugurado en 1898. En el mismo lugar se encuentra la Plaza de Mayo y la réplica del Cabildo. La avenida 9 de Julio es considerada como la avenida más ancha del mundo, con 140 metros de ancho. El nombre de la avenida es honor a la Declaración de la Independencia de la República Argentina, el 9 de julio de 1816. Amigos, esta es la Plaza Congreso y allá al fondo se ve el Congreso. Es el órgano que ejerce el poder legislativo, se encarga de la formación y de la sanción de las leyes federales.
Amigos, ¿cómo andan? Ya estamos en el cole, estamos cansados. Mal, mucha caminata. Mucha caminata, mucha gente, mucho calor, mucho todo. Yo ya estaba que... Pero bueno, ya estamos en el cole, ya estamos volviendo a Campana. Después de Centro de Campana nos quedó un colectivo más, pero bueno, eso lo de menos. Estamos contentos porque gracias al fruto del buen trabajo en Uruguay compramos bastantes cosas para mejorar el puesto, porque siempre estamos pensando en mejorar y en innovar. Así que nada, contentos, y ahora les vamos a mostrar las cositas cuando lleguemos a mi casa, las cosas que compramos. Sí, ni hablar. Buenas amigos, acá estamos al día siguiente de haber ido a Capital. Acá con los insumos nuevos estoy haciendo unas tobilleras porque se viene fuerte la temporada en Uruguay. Así que nada, irme con unas cositas hechas por lo menos. Es el baby, el asador oficial de la familia. Vean, matambre, tripa gorda, ¿no? Tripa gorda. Allá hay pechito, asado, vacío y acá chorizo. Amigos, ya van a ser las 12 y yo estoy acostada con Sammy. No voy a brindar porque prefiero estar con ella. Me imagino que van a tirar muchos cohetes. Está abajo de la cama esa, así que yo estoy en el piso, acostada. ¡Feliz año, amigos! ¡Feliz año, Sammy! Esperamos que tengan un año hermoso, lleno de sueños cumplidos, y los queremos un montonazo. Tranqui, mi amor, está mamá con vos acá. Acá está la Sammy, amigos, está asustadita. Pero está conmigo, está tranqui. Está abajo de la cama ella. Tranqui, mamá. No está temblando, porque hace un rato estaba temblando como loca, pero está más tranqui ahora. Al día siguiente vino mi tío Lucas y su pareja Karen para compartir la noche en la casa de mi tía con su pareja y mis dos primitas, Elena y Lupe. Comimos un rico asado hecho por Mariano, la pareja de mi tía Gaby. Y acá ven a mis dos primitas, Elena y Lupe. Buenos días amigos, ¿cómo andan? Muy bien. Estamos en el puente de Zárate, camino a Gualeguaychú de nuevo. ¿Para dónde volvemos, Nico? Volvemos a las rutas. Sí, después de 12 días de estar en la casa de mi familia, ya es hora de seguir camino. Amigos, yo estaba media dormida y Nico paró porque dice que empezó a fallar el auto. ¿Qué puntualmente? No sé. Bueno amigos, dice Nico que perdió todo el agua porque se desconectó una manguerita, ¿no? Sí, un caño que va el agua al caminador. Te queda re poca encima, ¿no? Bueno amigos, paramos por segunda vez en la ruta, Nico. Hace un ruido raro el auto, todos míos callamos soplados juntas de la tapa. Estamos en Entre Ríos. Recién paramos porque se nos rompió el portaequipaje, se nos soldó, se cayó el tanque de agua, está perdiendo agua. Y ahora vamos a arrancar el auto y no arranca. Suena que no hay batería. Dios mío. Todas juntas hoy.
Nico ya está perdiendo la paciencia. ¿Y la batería? Hace un calor tremendo. ¿Viste cómo nos agota, boludo? ¿Algo más? Ahí está. Falta que yo como un perro ahora. Bueno, gente, estamos yendo al veterinario porque hay que hacerle a Sammy el certificado de buena salud. Yo creo que Senasa ya no vamos a llegar hoy porque es tarde. Arriba una loma de burro. Yo creo que a Senasa no vamos a llegar ya hoy, así que quedará para mañana. Pero bueno, hay que hacer hoy esto. Sammy. ¿Dónde estamos, Sammy? ¿No te gusta estar acá? Sammy, ¿no te gusta estar acá? Estamos acá en el hospital italiano, en el hospital veterinario. La misma veterinaria que nos iba a atender a Juan. Sí, hace 6-7 meses atrás. Queda cerca de la costanera. Amigos, al final le tuvimos que hacer de vuelta el test de leishmaniasis. No sabíamos nosotras. Polillamo. Y también vamos a cortarle las uñas. Bueno, amigos, recién salimos del hospital veterinario y vean esto. Dejamos la llave acá arriba del techo, no se cayó de casualidad, hicimos un montón de cuadras con la llave ahí. Bueno, amigos, acá tenemos el del leishmaniasis que dio negativo, tenemos el certificado de desparasitación y el certificado nacional de salud. Ahora nos vamos para Senasa. A ver si supuestamente cierra a las 5, así que... Y también se cortó las uñas, así que le hicimos de todo. Y después de Senasa seguramente nos vamos al hospital porque vamos a averiguar para darnos la de la fiebre amarilla, sí, la vacuna. Tenemos la idea de ir a Brasil. En total gastamos 6.500 pesos. No nos pareció caro, pensamos que nos iban a cobrar más, sinceramente. Pero bueno, ahora en Senasa también nos van a cobrar algo que no sé, yo creo que debe ser 2.000, 3.000 pesos más. Tengan en cuenta que le hicieron el análisis de leishmaniasis y le cortaron la uña, eso solo. No le pusimos antiparasitario porque ya tenía, no le pusimos las vacunas porque ya estaban todo el día. La Igual también tampoco porque ya cobro estaba... visita, cobro el certificado, su sello. Sí, obvio. Bueno, amigos, acá estamos entrando a Senasa. Esa es la puerta de entrada a Senasa. Bueno, para mañana al mediodía van a estar el certificado listo y tengo que pagar, creo que 1.500 o 2.500 pesos los aranceles y el certificado, así que, pero se abona mañana cuando se retira. Estoy ingresando al Hospital Centenario. Amigos, hasta nosotros nos tocó vacuna. Tenemos la de la fiebre amarilla, esa. Ah, me duele el brazo. La chica nos dijo, re amable la piba, ¿viste? Sí. Nos dijo que si nos dolía nos pongamos hielo, pero Sí, no puedo hacer nada. no tenemos hielo. Bueno, amigos, también ahora vine a cargar nafta y contarles que en el viaje de Campana hasta acá perdimos líquido de freno, así que voy a comprar líquido de freno y tratar de arreglar la pérdida. Y comprar aceite. Comprar 1 litro de aceite de repuesto. Y bueno, y también comprar refrigerante, porque ya lo usamos todo. Lo usamos todo en el camino. Madre. Es como que nos pasaron una tras otra, ¿te das cuenta? Ya está, por favor. Amigos, deben pensar que los últimos videos es todo mecánica, pero es lo que está pasando. Y por lo visto vamos a seguir con más mecánica y mecánica. ¿Qué decías, Puchi? No, que lo de estos días fue preventivo, pero ahora sí es falla mecánica. Cosas que no esperábamos. Acá esta bomba es nueva, pero no sé por qué pierde el líquido de freno.
¿No estará muy ajustada, muy floja? No, si va a presiones. Le voy a sacar el... Yo ya no quiero que rompa más nada, Puchi, por favor. Saqué el rinete. Le voy a poner el viejo, capaz que es más grueso el viejo. Bueno, contale qué nos pasó en la estación de servicio recién. Ya recién fui a pagar y llené el tanque pensando que tenía plata en la aplicación, pero no llegaba a tener la plata que había gastado en nafta. Y tuve que pagar con efectivo y la plata que está en la aplicación no la puedo sacar, ya queda ahí. Así que tenemos como 5.000 pesos al pedo ahí en la aplicación ahora. Quizá para ustedes no es mucho, pero para nosotros sí. Fíjate. Bien, amigo, acá está el Orrin viejo y parece ser de mejor calidad que el que trajo esta bomba. Así que le voy a poner el Orrin viejo. Así que no tiro las cosas. Sí. Samu, la Samu. Miren, ahí tiene la bendita de que le sacaron sangre. No, a la calle no. Arriba. Le agarra la tentación por cruzar a la calle. Miren, tenemos un río de fondo. Bueno, amigo, ahí está Jessy con una cara de susto tremendo. Están aguantando 2 gatos. Sí, me va a ayudar a purgar los frenos. Y ya que está, vamos a hacer rotación de cubiertas. 3 veces y fuerte y después mantengo. Bueno, esperemos que no pierda líquido. Mantengo. Interesante. Vamos a la caja abierta porque Nico sacó una herramienta y sale el olor impresionante a saumerios. Bienvenido al modo viaje de vuelta. Son las 3:30 de la tarde y recién estábamos comiendo algo. Ahí está Jessy. Una fruta, porque arrancamos la mañana muy para atrás con el auto y recién terminamos. Sí, jodido en la ruta. Acá también ahora con los frenos y bueno, ya quedó bien por suerte, supongo, espero que haya quedado bien. Amigos, recién vine a hacer las compras y vean esto. Chan 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 Chan, chan, chan. chan 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 chan. ¡Wow! Tenemos heladerita. Ahora somos nosotros, papá. Agua fresca por fin. Y como ven, se enchufa a 220 y 12 volts. Del otro lado va el enchufe. Pero bueno, ahí está. Contentos. La heladerita ya la teníamos hace años, pero bueno, como salimos en época de invierno y siempre hizo frío hasta ahora, ahora mi mamá me la mandó a la casa de Jessy por encomienda y bueno, ahí la juntamos y ahora tenemos heladerita. ¿Qué pasa, Sammy? Está olfateando lo que fui a comprar. Miren, miren la Sammy. Tenemos heladerita, Sammy, va a comer hielito ahora. Sí, mamá. Fruta fresca. Fruta fresca, yogures. Somos nosotros ahora. Vean, amigos, vean. Qué nivel. Termito. Medio litro, pero qué nivel los pitupenes, Bueno, amigos, acá seguimos. Está la Sammy ahí durmiendo. Recién cortamos del vivo del día martes. No tenemos luz porque yo al cargar el celu gasté el panel solar. No dura mucho el panel, la batería, así que bueno. Ahí está el fiambre que vamos a comer: queso, paleta y este de acá es panceta. Así que vamos a comer unos ricos sanguchitos. ¡Ay, tenemos tomate también! Amigos, es el día siguiente y recién salimos a buscar los papeles de Sammy, a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y el auto directamente no frena. Nico está ahí afuera. Qué manera de renegar, Bueno, acá llegó Nico.
Voy a probar el servo de una casa de freno a ver si estaba roto, me dijeron que anda bien. Así que lo voy a poner y vamos a volver a purgar. Sacar las 4 ruedas y purgar los frenos de vuelta. A ver qué onda. ¿No preguntaste vos ahí al lugar? ¿Qué podía haber sido? ¿Qué puede ser? Si vos revisaste Dijo la todo. bomba, pero la bomba está nueva. No puede ser nunca. Ya que está, compré refrigerante, agua desmineralizada. Compré 1 litro de aceite para tener. Y otra vez líquido fresco. Vamos a ver qué onda. Vamos a purgar nuevamente 4 ruedas. Bueno, ya purgamos todo y se fue a probar el auto. Esperemos que frene, por favor. Miren, un hermanito de Pitufín. Decime que frena. Si no me equivoco, sí frena. Amigos, acá seguimos purgando y purgando y purgando. Yo hace un rato le tiré a Nico, no sé, estaba pensando, yo estaba saturada de qué podía ser lo que estaba pasando. Y le tiré por decir, le dije, ¿qué pasa si purgamos el auto en apagado? Porque lo estábamos haciendo con el auto prendido. ¿Cuántas veces lo purgamos, Nico? Como 3 veces. Y ahora probamos, Nico pasó un rato más, volvimos a purgar y Nico se fijó ahora en el teléfono y efectivamente era que purgarlo con el auto apagado. Así que recién empezamos a purgarlo, vamos por una rueda y ya hubo cambio, está re duro el freno, nada que ver. Así que nada, estoy contenta porque yo también sé cosas. ¿No, Nico? No terminamos todavía. A Nico yo le cambié la cara, el humor, todo. Qué manera de renegar. Y Sammy, en vez de estar afuera, está adentro. Mira, está con calor. Recién estaba en el pasto, revolcándose en el sol. Así que se tiene calor porque ella quiere. Bueno, amigo, estoy súper cansado, estresado, no quiero... Ya está. Arreglamos el Pitufín ahora. No quiero saber nada con la vida. No quiero saber nada con este día de miércoles. Quedaron bien los frenos. Ahora fuimos a hacer un par de compras para ir cargado de mercadería y fuimos al Senasa, estaba cerrado. Otra. Cerraba, supuestamente el GPS dice cierra a las 5 de la tarde, fuimos como a las 3:30, estaba cerrado. Así que nada, iremos mañana y cruzaremos Uruguay mañana a la noche, supongo. Mañana a la noche sería jueves a la noche, cruzaríamos Uruguay. Así que bueno, acá estamos de vuelta cerca del río. Ahí sí está armando la silla. Y ahora con la heladerita nos la repegamos en la pera, ¿o no? No nos para nada y ahora tenemos para tomar bebida fresca. Y miren, tiene para apoyar vasito. Ah, bueno. 1, 2. Y el tercer invitado que traiga si quiere usarlo. Sammy. ¿Qué pasa, Sammy? Está atenta a la fruta y estuvo comiendo mantequilla Manila, Sammy. ¿Ven ahí? Allá ese foco. Ahí está. Vean, vamos a comer frutita. Después de Año Nuevo y Navidad, volvimos a las frutas y cereales. Buenas, amigos, acá estamos. Ya retiramos el papel de Senasa. Y Jessy acá está haciendo artesanía. Vean, está todo pelado en nuestros puestos. Sí, ahora están llenos. Esos son los que dice Jessy, que están llenos. Muy bien. Acá tenemos los insumos. Y hoy jueves a las noches vamos a cruzar a Uruguay. Así que ya tenemos todo listo. Nada, queda esperar. Gente, yo sé que por ahí estas cosas no se cuentan, ¿no? Pero nos vamos a Uruguay, literal, sin un peso. Como el primer día cuando entramos a Uruguay hace 7 meses atrás. Sin un peso. Nos queda... gastamos todo, pero bueno, sí, toda inversión para seguir viajando. Sí, y nos queda solamente plata argentina para el peaje internacional. Después ya no tenemos más plata. Esperamos llegar a Mercedes y trabajar ahí. Por eso nos estamos preparando a full ahora para tener todo bien prolijito, bien lleno para llegar y trabajar de una. Bueno, mientras hacemos artesanías, ahí está Jessy. Les queremos contar que vino
Alberto con su pareja y Aymara, su hijita. Y nada, estaban re contentos de vernos, son de Campana ellos, pero justo están paseando acá en Gualeguaychú. Y también estos días vino Oscar, seguramente si vieron el vivo vieron que yo al principio no estuve porque estaba hablando con Oscar y bueno, también otro seguidor. Y vino un seguidor que no me acuerdo el nombre, pues vino a la mañana temprano y yo estaba medio dormido. Estamos agradecidos y si hubieran visto la alegría de Alberto, Sí, nos abrazó todo. se llevó calco, fotos, un genio. Unos genios. Así que nada, agradecer a los que se toman un tiempito de venir un rato y charlar con nosotros. Acá todos comemos arrocito con choclo. Y hasta la Sami come arrocito, mire. para la reina. ¿No, Sami? ¿No va a comer? ¿Va a comer vos? Ay, mi amor. Arrocito con alimento. Ya Sami haciendo sociales. Buenas noches, amigos. Llegamos a zona de fronteras. Muchísimo camión. Sí, de lado argentino siempre esto de control para los camiones. Llegamos al peaje. Son 1.700 argentinos o 400 uruguayos. Tenemos una camioneta por delante. Y allá está la gente que supuestamente revisa los vehículos. Ah, y tenemos que pasar por una estación. Revisa que no pasen los animales. Sami. Bueno, amigos. Dije que no iba a grabar porque parecía mala onda, pero la verdad que todo lo contrario. Le dijimos, tenemos el papel de Senasa, denle tranquilo nomás. Así que me da bronca porque la estamos comprando igual. ¿Qué iba a hacer? Tenían absolutamente... ¡Ay, qué negra que estoy! Absolutamente nada nos revisaron. Ya saben que somos los pitufines. Espera que me ponga la luz. Ya saben que somos los pitufines, papá. Ay, Nico se olvidó algo prendido recién y recalentó el auto mal. No, me olvidé de prender el electro. Ay, no veo nada. No, ¿No se ve nada? Ahí está. acá encontré la ruta. Bienvenidos a la República Oriental del Uruguay. ¡Está! De vuelta estamos en la tierra vecina hermana. Recién a Nico que me da bronca que no los hayan revisado los papeles. Sí, alta hamburguesa me dice comer este cruzada con esa plata. Pero nos sirve para Brasil, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos vamos para Mercedes, Sí. ciudad que no conocemos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Chao, chao. Estamos en Mercedes, amigos, departamento de Soriano. Qué lindo se ve. Estamos en el paseo costero. Se da vuelta. Acá estamos en el paseo costero, la Rambla. Vamos a ir cocheando todo el Río Negro. Son como la 1 de la mañana, no sé si- A ver qué es. No se ve 23:48. Ah, son las 12 Brasil. Ah, las 12. La 1 de la mañana. Ahora vamos a buscar un lugar para dormir donde nos esperan los amigos de la Catanga. Exactamente. Uy, mira, ya hay un Joda, lugar de joda, comida. Por lo visto la noche recién arranca acá. De noche está empañada.